Hola, buenas. Vamos a esperar 3 minutos para que se conecten los demás. Buenas tardes, Lick. Está bien. Buenas. Como pelitos. O sea, son pelitos básicamente, como células con pelitos. Todo eso son cilios. La función de los cilios más que nada es barrer. Barren las cosas que hacen en la superficie. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Hola, buenas Helen, buenas Maudi. Vamos a iniciar ya, ¿verdad? Ya hay suficiente tiempo para que estén todos, o la mayoría. Miren, les agregué ya el contenido que les había dicho de la semana 12, de cuestiones de eléctricas, electrostática y circuitos eléctricos. Y el día de hoy vamos a abordar un tema de termodinámica. Vamos a tocar de la rama de termodinámica, vamos a tocar lo que es temperatura y calor. Y vamos a ver cómo lo relacionamos eso, ¿verdad? También con la biofísica, qué aplicaciones se pueden tener. Entonces vamos a tratar de definir esos dos conceptos y tratando de relacionarlo con la vida cotidiana para hasta llegar a una definición más formal.
Miren, en la vida cotidiana estos dos conceptos se suelen confundir o nombrar igual, ¿verdad? Para algo que es como un sinónimo, digamos, se suelen usar esos dos conceptos. Incluso creo que si les preguntara ahorita qué es temperatura y qué es calor, quizás uno o dos me puedan dar alguna definición más acertada, pero igual no está mal, ¿verdad? Que en el lenguaje cotidiano se hable así porque se entiende, ¿verdad? Y es común, pero ya cuando están hablando en algo de un tema de su materia, ¿verdad? Relacionado con esto, que tenga que ver con algo de su ámbito profesional, sí tendrían que utilizar bien cada uno de los términos. Entonces, comúnmente podríamos ver algunos ejemplos de estos. Podrían decir que calor hace, ¿verdad? En algún día, cuando en realidad no es que hace calor. El calor no es algo que hace, sino que ya vamos a ver qué es calor, pero lo más apropiado sería decir que hay una temperatura alta, ¿verdad? Ese día. O qué día tan frío, o si ven el vapor de acá, ¿verdad? Dicen que eso está caliente. También una estufa, ¿verdad? Podrían decir que está caliente. Entonces, estas dos palabras se suelen mezclar, pero vamos a ir viendo hoy poco a poco cuál es la diferencia entre ellas y qué es lo que cada una de ellas describe precisamente. Entonces, miren, primero temperatura, nosotros entendemos eso comúnmente como qué tan caliente o qué tan frío está algo, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, esa hornilla parece que está caliente, no sería recomendable tocarla. Entonces diríamos que eso tiene una temperatura alta porque es por el hecho de estar caliente. Bueno, depende alto para quién, ¿verdad? Porque hay unidades en la naturaleza mucho más altas de temperatura. Quizás eso tiene 80 grados Celsius y depende, para alguien eso puede ser alto o para alguna otra persona no. Otra definición que creo que algunos ya la han escuchado, ¿verdad? En algún canal o algo así, de temperatura sería como una propiedad directamente relacionada con la energía cinética de los cuerpos. Qué tan rápido se mueven las moléculas en el interior de los cuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos la situación 1. Si se fijan estos vectores de velocidad, la flechita nos indica la magnitud. Las flechitas de acá son más grandes. Entonces, estos tienen mayor velocidad. Entonces, podríamos decir que este cuerpo tiene, como sus moléculas tienen mayor energía cinética, también se podría decir que tiene mayor temperatura, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de llegar a una definición de temperatura más macroscópica. Esto sería como una situación microscópica. Y en realidad es mucho más complicado que eso, porque no solo depende de la velocidad, también depende de otras energías como traslacional, esa sería la velocidad, ¿verdad? Rotacional, qué tan rápido están rotando, si son moléculas, ¿verdad? Un átomo no rotaría, pero una molécula sí, ¿verdad? Por su forma podría rotar. O vibracional. Otra componente sería la vibracional, ¿verdad? Y también hay un principio en termodinámica que se conoce como principio de equipartición de energía. Y bueno, la relación termodinámica es mucho más complicado que decir que la temperatura está relacionada con la velocidad cinética de las moléculas. Eso es como una simplificación bien básica. Entonces, por eso tampoco vamos a usar este concepto. Se puede decir está relacionado, pero está relacionado que, ¿verdad? También hay otras cosas que están relacionadas. Entonces, por eso no es una definición tan precisa de temperatura. Entonces, para tratar de definir temperatura, vamos a tratar de comparar esta propiedad con alguna propiedad medible del objeto. Por ejemplo, la temperatura, distintas temperaturas hacen que los objetos tengan distintas propiedades. Entonces, en la medida que estas propiedades de los objetos varían, yo puedo cuantificar eso. ¿Cuánto varía a esta temperatura? ¿Cuánto varía a esta otra temperatura? Entonces, de esa manera, yo puedo medir la temperatura. Entonces, se puede elaborar una escala. Por ejemplo, en un termómetro lo que se tiene es en un termómetro como que en el que se ve en la imagen de ahí, lo que se tiene es un vidrio Pyrex, ¿verdad? Que este vidrio no se expande tanto cuando se calienta, su tamaño casi permanece constante, y hay un capilar bastante fino, en el cual abajo tienen como un bulbo con un líquido de mercurio o etanol. Entonces, ese líquido es bastante susceptible a los cambios de temperatura. Entonces, la propiedad que cambia es el volumen, ¿verdad? Pero como esto está bien confinado y el área es bien pequeña, prácticamente nosotros lo que medimos es la altura de este cilindro de aquí, cómo cambia. Todo el líquido está cambiando el volumen, ¿verdad? Pero lo que nos interesa básicamente es la altura, cómo cambia la longitud. Entonces, eso sería una propiedad, ¿verdad? La dilatación térmica. Si esto se calienta, se cambia. Entonces, de alguna manera, cuantificando esa dilatación térmica, se podría medir la temperatura.
Otras propiedades también que nosotros podríamos utilizar como sistema de referencia para medir temperaturas, bueno, ya se dijo que el volumen de un líquido, la presión de un gas, porque un gas a distinta temperatura tiene distinta presión. Eso está relacionado con los gases ideales. Otro sería la resistencia eléctrica. Entre mayor calor hace, la resistencia eléctrica es mayor. A temperaturas más bajas, la resistencia eléctrica es menor. El color de un material, no sé si ustedes se han fijado, de verdad, que, por ejemplo, los metales cuando se calientan cambian de color, ¿verdad? O las estrellas incluso, si ustedes han visto algunos programas como de astronomía, se han fijado que los astrónomos se fijan en el color de la estrella, ¿verdad? De acuerdo al color va cambiando la temperatura en la superficie de ella. Hay estrellas amarillas, naranjas, azules, ¿verdad? Entonces, esa sería otra propiedad que cambia. Otra sería la longitud de onda. La longitud de onda de un cuerpo cambia, ¿verdad? La longitud de onda, eso se refiere a la longitud de onda que el cuerpo emana. Por ejemplo, si usted le pega al sol, ¿verdad? Y después su piel refleja, ¿verdad? Cierta parte de esa radiación electromagnética, de la luz visible. Entonces, eso lo podrían medir, por ejemplo, la longitud de onda con una cámara infrarroja. Ver la cámara infrarroja lo que hace es que les pasa esa información de las distintas longitudes de onda infrarroja a unos colores que uno sí los puede ver con el ojo humano. Entonces a cada color se le asigna una variable, un valor numérico. Por ejemplo, el azul podría ser 12 grados, este amarillo quizás 30 y el rojo 30, 32 y así, ¿verdad? Ir cambiando, para eso los instrumentos están graduados. También estas cámaras de este tipo hay algo importante que varía cómo mide de acuerdo al material en el que está midiendo, porque los materiales tienen distintas superficies, son más rugosos, más lisos, reflejan la luz de distinta manera. Entonces hay un parámetro de la superficie de los materiales que se llama emisividad. Emisividad. Entonces, de acuerdo que también es la emisión de las ondas que chocan en ese material, que también se reflejan, ese coeficiente es más alto. Entonces, cuando ustedes van a usar un instrumento de este tipo en mediciones, tienen que calibrarlo antes y decirle en qué tipo de superficie van a medir. Yo imagino que los termómetros infrarrojos que están utilizando ahora, bastante populares para medir la temperatura, supongo que esos son especiales para eso y ya vienen configurados con el coeficiente de emisividad de la piel humana. Porque, o sea, no creo que ahí cada quien lo esté haciendo, ¿verdad? Si no sería un desastre la calibración de eso. Eso se lo digo porque si usted después intenta con ese termómetro medir cuánto hace en la madera, quizás no le funcione bien porque no está calibrado para medir madera. O cuánto mide en la superficie de un metal, tampoco, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso en las industrias, ¿verdad? Porque a veces anda un inspector en alguna industria investigando, viendo, por ejemplo, la corrosión y antes de tocar algo, empezar a medir, se fija con eso y mira un tubo y para él está helado, ¿verdad? Y después se acerca mucho y lo siente bien caliente. O si es muy descuidado, lo tocan solo y está caliente. Eso pasó porque el coeficiente de emisividad no estaba configurado para esa superficie. Entonces eso también es importante en este tipo de instrumentos, de estas cámaras infrarrojas en este caso. Entonces esa es otra propiedad que cambia, la longitud de onda. Y como de todas estas propiedades les voy a explicar una. Cómo con una de estas propiedades ustedes podrían crear un instrumento que mida temperatura, crear una escala. Eso está, a ver, eso está más adelante, ya cuando les explico. Sí, pensé que sería eso. Entonces, antes de explicarles cómo se crea esta escala, les voy a explicar otra cosa. Algo que se conoce como equilibrio térmico. El equilibrio térmico, por ejemplo, es, supongan que ustedes tienen un bebé, ¿verdad? Y tienen un termómetro de ese tipo. Probablemente el termómetro esté a temperatura ambiente. Quizás sean 20 grados Celsius, por decirlo así, un día algo fresco. Entonces esa temperatura del termómetro es más baja inicialmente. El bebé, supongan que está a 38 grados Celsius, sería la temperatura B, la temperatura del bebé. Entonces, después de que los dos se ponen en contacto, dependiendo de cuánta calor tenga cada uno inicialmente, uno le va a transferir energía al otro. Y al final los dos van a llegar a una temperatura de equilibrio, los dos van a tener la misma temperatura. Como el bebé es mucho más grande que el termómetro, prácticamente el bebé no es que se va a enfriar mucho porque ponerlo en contacto con el termómetro, el bebé va a seguir casi igual. Lo que sí va a pasar es que el termómetro sí se va a calentar más, ¿verdad? Va a subir su temperatura.
Entonces, después de cierto tiempo, se observa que la temperatura del termómetro no continúa cambiando, ya se estabilizó. Eso es porque ya llegó a este punto de acá. Acá es el tiempo, ¿verdad? En este eje. Ya llegó a una temperatura que se conoce como temperatura de equilibrio, en la cual ya no va a cambiar. Entonces, eso que pasó ahí fue el equilibrio térmico. Se pusieron dos objetos en contacto de distinta temperatura y cuando ellos dejan de interactuar, a ese punto se le conoce como equilibrio térmico. Ya no hay ninguna transferencia de energía entre ellos dos, ya están a una misma temperatura, la cual es una temperatura de equilibrio. Y les quiero explicar algo también que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Esta ley es importante porque esta ley me define el concepto de temperatura. Entonces nos vamos a basar de unos dibujos para llegar a la deducción. Entonces miren, aquí tenemos un sistema que tenemos por ejemplo, el sistema A. Permítanme ver esto que dice aquí. Dice que si el sistema A y el sistema C están en equilibrio, o sea, A y C están en equilibrio. Si el sistema A y C están en equilibrio térmico, lo que les expliqué antes con el bebé, ¿verdad? Que ya están como a la misma temperatura. B y C también están en equilibrio térmico. Eso quiere decir que A y B también están en equilibrio térmico. Y esto parece bastante arbitrario, ¿verdad? Que ustedes podrían pensar que eso sí tiene sentido. Ah, bueno, si A y C están a la misma y B y C también, es lógico que A y B también, ¿verdad? Pero eso no se puede demostrar, o sea, no hay una forma matemática de demostrar eso, sino que, aunque parezca lógico para nosotros, pero es como un postulado. Entonces, si A y C están en equilibrio, B y C también está en equilibrio, por lo tanto, A y B están en equilibrio. Están en equilibrio térmico entre sí. Entonces, bueno, acá está lo mismo que les acabo de decir, y ese resultado de que cuando dos sistemas están en equilibrio, o sea, un sistema con uno, otro con otro, y después el primero y el tercero, eso se llama equilibrio térmico. Perdón, eso se llama la ley cero de la termodinámica. Y esta ley cero es importante porque, aunque parezca bastante como obvia, es importante porque eso nos ayuda a definir el concepto de temperatura. Por ejemplo, imagínense que ahora el cuerpo C, si ustedes dicen, A está en equilibrio con el cuerpo C, pero ahora sustituyamos el cuerpo C por un termómetro. ¿Qué querrá decir eso? Que A y C tienen la misma temperatura. Y si B y C están en equilibrio, B y C tienen la misma temperatura. Por lo tanto, A y B tienen la misma temperatura. Entonces, el hecho de que algo está en equilibrio térmico quiere decir que esos dos objetos tienen la misma temperatura, el mismo valor numérico para la temperatura. Entonces, aquí por definición dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico, lo que tiene que pasar es que los dos tienen que tener la misma temperatura, sí o sí. Y el enunciado de la ley termodinámica parece obvio, ¿verdad? O absurdo incluso, porque cualquiera podría decirme que sí, de un solo, ¿verdad? Sin pensarlo. Lo que pasa es que eso es importante porque con ese resultado de la ley cero de la termodinámica yo puedo definir lo que es la temperatura. Puedo darle una definición macroscópica. Y aquí me dan la idea de que el concepto de temperatura se puede concebir como la propiedad que determina si un objeto está o no en equilibrio térmico con otro cuerpo. Entonces, para eso me sirve la temperatura. Si yo tengo dos cuerpos, yo puedo decir que los dos están en equilibrio térmico si los dos tienen la misma temperatura. Entonces, eso sería una forma de definir la temperatura desde un punto de vista macroscópico, sin tener que irnos, por ejemplo, las moléculas. Establecer si un objeto está en equilibrio térmico con otro, entonces yo puedo decir que tiene la misma temperatura. Si no, ¿y cómo podría decir que no está en equilibrio térmico? Bueno, no tiene la misma temperatura. Si no está, por ejemplo, a 20 y 30, no está en equilibrio térmico. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo yo identifico que no están? Ah, bueno, los pongo en contacto y entre los dos hay una interacción, hay un cambio de energía. Si estuvieran en equilibrio térmico, no interactuaran, no hubiera un cambio de energía, por lo tanto tendrían la misma temperatura. Entonces, de esa manera se puede definir el concepto de temperatura, utilizando la ley cero de la termodinámica. Y bueno, quiero saber si tienen alguna duda antes de seguir. Todo bien, Lick. Ahora les voy a explicar entonces cómo el termómetro de la escala Celsius, cómo se hizo para nosotros. O sea, ¿quién fue el primero que dijo, por ejemplo, este vaso con agua que tengo aquí helada porque hace bastante calor está a 12 grados Celsius?
o a 15, ¿verdad? ¿Cómo pudieron saber eso? Si nunca nadie les había dicho cuánto era esa temperatura. Entonces, miren, para eso fue algo bastante arbitrario, la primera persona que lo hizo. Entonces, miren, él agarró algo así como un vidrio, ¿verdad? Que adentro tenía, creo que mercurio, o sea, la primera persona, que es apellido Celsius, ¿verdad? Que definió esta escala. Entonces él agarró eso, ¿verdad? Todavía no estaba graduado porque no sabía, solo lo tenía ese objeto sin graduarlo. Un vidrio, ¿verdad? Y adentro con mercurio. Y lo que hizo fue que puso a congelar agua y justo en el momento que se congeló, justo en ese preciso momento, él vio a qué altura estaba, pero por ejemplo que estaba acá abajo, aquí ya está más caliente, ¿verdad? Entonces él marcó una rayita ahí. Bueno, a esa altura estaba cuando se puso este termómetro en contacto con un agua recién congelada. Entonces, a ese punto él le llamó 0 grados, cuando se congela el agua. Entonces ahí le pongo temperatura de congelación del agua, se viene a definir como los 0 grados. Y después él puso esa agua a calentar muy despacio, ¿verdad? Y justo cuando esa agua empezó a hervir, puso otra rayita. Entonces también puso el termómetro en contacto, ¿verdad? Esperó que se alcanzara el equilibrio térmico y se fijó dónde estaba. Supongamos que llegó hasta acá arriba cuando el agua está hirviendo. Entonces ahí, esa fue la temperatura de ebullición del agua. Entonces a esa temperatura él le llamó 100, el valor 100, ¿verdad? A la de congelación 0. Y entre esos valores, a iguales longitudes, él pasó 100 rayitas. Entonces cada una representaba un grado. Digamos aquí por el espacio yo solo puse 10. Supongan que cada una va de 10 en 10, pero él puso la 100, ¿verdad? Entonces en esas 100 divisiones, cada una representaba un grado. La siguiente era 1 grado Celsius, 2 grados Celsius, 3 grados Celsius, ¿verdad? Y así hasta llegar a 100. Entonces de esa manera se creó el termómetro en la escala Celsius. También hay otras escalas de temperatura, esta no es la única, está la escala Kelvin, escala Fahrenheit. Entonces, esas escalas, la escala Fahrenheit también está su propio método para medirla, ¿verdad? La escala Kelvin también. Pero yo solo les voy a dar como las fórmulas. Y si quieren estas fórmulas, igual nosotros no las vamos a explicar mucho. Vamos a trabajar los ejercicios directamente con Celsius, porque yo les podría dejar ejercicios de conversión, pero digamos con las herramientas tecnológicas que hay ahora, no es tan práctico, ¿verdad? Ustedes podrían hacer algo más fácil como hacer esto. Si ustedes quieren pueden hacer ejercicios, porque igual en el libro hay. Podrían hacer como convertir. Google directamente se los hace. 500 Celsius a Fahrenheit. Igual no está bien que ustedes todo lo aprendan de esta manera, ¿verdad? Porque después a veces todo lo aprenden muy automático, pero no saben de dónde vienen las cosas. Esto porque esta escala es equivalente a esta otra en cierta medida, ¿verdad? Pero igual por eso ahí les dejo la fórmula, ¿verdad? Incluso les podría explicar cómo se definió la Fahrenheit y después por qué la relación matemática me queda de esta manera entre la Fahrenheit y la Celsius. Entonces, digamos, por eso no vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Aunque sí les voy a dejar las fórmulas ahí. La escala Fahrenheit, ¿verdad? Es una escala que se usa en Estados Unidos bastante y aquí está la relación. Si ustedes quieren convertir, por ejemplo, 100 grados Celsius a Fahrenheit, ponen el Celsius aquí, 100 por 9 quintos más 32 y ese valor va a ser su temperatura en Fahrenheit. Acá está la conversión opuesta. Y la escala Kelvin es una escala que se usa bastante en la ciencia porque es una escala absoluta, la cual no tiene valores negativos. El número más bajo de temperatura en escala Kelvin es 0. Esa es la temperatura mínima que se puede alcanzar. Es cuando los objetos tienen 0 movilidad, cuando las moléculas de algo. Es una temperatura teórica que no ha sido alcanzada, ¿verdad? Experimentalmente. Se ha llegado a valores muy bajos en laboratorios, pero no a 0 exactamente. Eso sería que tendrían 0 movilidad todas las moléculas de algún material. Y se usa bastante en ejercicios de gases ideales, que es un tema que no vamos a ver por ahora. Por cuestión de tiempo que no lo vemos, ¿verdad? En física 2 sí se mira porque hay bastante tiempo. Bueno, porque ellos tienen física 1 y física 2, tienen más tiempo, ¿verdad? Son 2 clases. Y aquí les dije que esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Si quieren lo pueden hacer ustedes como ejercicio para practicar, hacer estas conversiones, ¿verdad? Si tienen alguna duda me preguntan. Dice que convierta las siguientes temperaturas Kelvin a las escalas Celsius y Fahrenheit.
Y si se fijan entre Kelvin y Fahrenheit, no les di la fórmula, ¿verdad? Pero lo que tendrían que pasar es primero la Kelvin a Celsius y después esos valores de Celsius pasarlo a Fahrenheit, porque sí tienen la relación entre Fahrenheit y Celsius. Si alguien lo quiere hacer, los hace, ¿verdad? Y me los muestra, yo les digo si está bien o no. Y vamos a ver algunas aplicaciones en medicina y aquí y luego en medicina veterinaria. Lo de medicina veterinaria no se los puse aquí, pero se los voy a poner en un foro. Se los voy a mostrar ahora algunos papers que encontré. Entonces miren, o permitan un momento que aquí están haciendo bastante ruido. Voy a pedir que guarden silencio. Ok, Dani. Katy, nada, bulla mucho, Katy. ¿Qué? Cotorreo. Ok, Dani. Ah, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver una aplicación aquí en medicina en general, de manera rápida, aquí de un instrumento que parecido a la cámara infrarroja que nos puede medir la temperatura. Entonces eso se llama termografía, ¿verdad? Esa aplicación. Entonces aquí dice que es un examen no invasivo e inofensivo que permite observar la presencia de algún padecimiento, como por ejemplo un tumor, gracias a las variaciones de temperatura que ocurren en el proceso fisiológico de una patología. Entonces esta sería como una de esas cámaras termográficas aquí parece que es una Fluke, que esta es una marca muy buena, estos son aparatos bastante caros, alrededor de 8,000, 10,000, 15,000 dólares. O sea, esto pues por la precisión que tienen, ¿verdad? Y porque se les puede modificar los parámetros de emisividad de cada material, medir en distintos materiales y todo eso. Entonces, ellos miden, ¿verdad? La temperatura y según las variaciones, en lugares más calientes se podría pensar que hay un tumor, ¿verdad? Podría decir. Por acá está el resultado, ¿verdad? Aquí dice normal sin problemas y aquí cáncer en el seno izquierdo, porque si se fijan acá arriba, todo está más rojo, ¿verdad? En toda esta zona hay una temperatura más alta. Incluso estuve viendo un video que decía que esto también pasa porque cerca de los tumores las células cancerígenas pueden crear como vasos sanguíneos. Entonces ahí también puede haber una mayor circulación de sangre cerca de esta parte. Y aquí les dejo unas ventajas para que las lean después en el PDF de este tipo de técnica. Y por ejemplo acá tenemos un poco lo mismo, pero ya aplicado en medicina veterinaria, esa misma técnica. Esta no la pude descargar, ¿verdad? Solo encontré el enlace, ¿verdad? Que es de una revista. Y hay otro que sí lo descargué. El otro que sí descargué se lo voy a poner en el foro. Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? De distintos casos y qué es lo que está pasando. Este enlace se los puedo dejar ahí también, ¿verdad? Por si quieren leer esto. Pero este no lo puedo descargar, esto lo tengo ahorita en el navegador abierto. Igual estas solo son como 3 páginas. Me parece que en esta parte de aquí, ellos se fijaron en varias revistas, varios casos, ¿verdad? Y compartieron como un resumen. Porque este que está aquí, esta imagen, yo lo vi en otro, que ese sí lo descargué, que está completo. Entonces aquí ponen como lo más importante de cada uno de estos. O están explicando la técnica en sí, ¿verdad? No lo que pasó en cada uno de ellos, con tan profundidad. Y acá en otro artículo, que acá tengo el PDF, este sí está el artículo, ¿verdad? Completo. Entonces creo que este se lo voy a subir al blog, perdón, a la plataforma en tipo de foro, que ustedes lo lean y les voy a hacer algunas preguntas para que las comenten en el foro. Entonces dice diagnóstico de fibrosarcoma felino por imagen termográfica. Y aquí le van dando el resumen, ¿verdad? Y bueno, después lo van a leer con más atención ya cuando estén en la plataforma. Les dicen qué tipo de cámaras se usaron, software y qué casos estudiaron. Y después les van dando los resultados, ¿verdad? Aquí les dan la imagen termográfica, les dicen la temperatura por la escala, ¿verdad? Si se fijan, esta zona bastante caliente. A ver si podemos ver algunas temperaturas. 33, 33.9, 32.
después me parece que se lo compararon con un gato sano, ¿verdad? Y vieron una diferencia promedio entre los dos, entre esas zonas del cuerpo. También están viendo en otras zonas. Y bueno, ustedes lo van a leer con más tiempo, ¿verdad? Lo leen todo y después algunas preguntas que les haga ahí las pueden responder esas preguntas en el foro. También pueden discutir con sus compañeros, ¿verdad? Si alguien comenta algo y a ustedes les parece bien o dar un aporte o si no les parece lo que él comentó, ¿verdad? En los foros también se pueden responder lo que sus compañeros comenten. Entonces esto se lo voy a agregar en un tipo foro en la plataforma y voy a leer 2 puntos esta actividad. Está bien. Entonces eso sería lo de temperatura. Ahora vamos a ver la parte de calor, cantidad de calor y vamos a hacer un ejercicio, bueno, 2 ejercicios de calor. Entonces todo esto sería temperatura. Entonces quédense que la temperatura es la propiedad que me permite comparar si 2 objetos están en equilibrio térmico o no. Entonces si están, tienen la misma temperatura. Si no, es que tienen distinta temperatura. Y por ejemplo, cantidad de calor nosotros comúnmente lo asociamos con algo caliente. Entonces algo caliente es porque tiene bastante calor, podríamos pensar, ¿verdad? Como una taza de café. O que si me tomo algo caliente me va a dar calor. Si me tomo algo frío me va a quitar el calor o me va a dar frío. Entonces aquí tengo como la definición más formal que dice que la transferencia de energía que sea exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor. Entonces la energía transferida de esta forma se llama calor. Eso es lo que les quiere decir es que hay distintas formas de transferir energía, ¿verdad? Por ejemplo, energía mecánica o energía cinética, energía potencial. Hay distintas formas de energía química. Pero cuando ustedes hacen que un cuerpo a otro le pase energía, pero esa energía no afecte su velocidad, no afecte su altura, ¿verdad? Sino que lo único que afecte sea la temperatura del otro objeto, ese tipo de transferencia de energía se le conoce como calor. La palabra calor en sí quiere decir una transferencia. Entonces, probablemente entonces podrían pensar por qué no usan transferencia de calor. La palabra completa, eso es muy largo, ¿verdad? Entonces, la palabra calor en sí, calor, ya está haciendo referencia a una transferencia de energía o transferencia de calor. Y simplemente se usa la palabra calor. Entonces, si es una transferencia, tiene que ser entre 2 estados. Primero estaba en un estado y luego en otro. Primero estaba un objeto a cierta temperatura y después estaba a otra. Entonces, eso que yo no les podría preguntar, por ejemplo, cuánto calor tiene esta taza de café. Lo que sí les podría preguntar es cuánto fue, por ejemplo, ustedes para hacer café tuvieron que hervir agua, ¿verdad? El agua estaba como a 25 Celsius, después a 95, cuando hirvió a 97 por ahí. Y si les pregunto, ¿cuánto calor ganó en ese proceso? O sea, pasar de 25 Celsius a 97 Celsius, ¿cuánto calor ganó? Eso sí podría ser, pero ¿cuánto calor tiene justo ahora en un estado, digamos, estático? No, sino que el calor es una transferencia, tienen que estar en 2 estados distintos. Es como, sí, son 2 niveles, ¿verdad? 2 estados distintos. Ahorita no se me ocurre alguna analogía para hacerles, pero es de esa manera. Tiene que ser en un instante posterior para medir la diferencia entre los dos estados. Bueno, ya con ejercicio lo vamos a tener más claro. Entonces la cantidad de calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Bueno, eso es lo que se conoce calor, ¿verdad? Cuando esa energía fluye y solo hace que cambie la temperatura. Y bueno, el cuerpo que gana energía, el cuerpo que se hace más caliente absorbe calor. Y el cuerpo que pierde energía, que se vuelve más frío, cede calor al ambiente o desprende calor. Entonces, ese calor, cuando es absorbido, cuando un cuerpo gana, empieza a tener más energía, se le coloca un signo positivo. Por ejemplo, positivo 150. Ya vamos a hablar de las unidades. Y cuando un cuerpo desprende energía o cuando pierde, el signo es negativo. Entonces se le coloca un signo negativo. Eso también es fácil de recordar, como por ejemplo el dinero, ¿verdad? O en el banco, ustedes pueden ver más 150 cuando depositan, cuando ganan. Entonces, cuando gana calor también positivo. Y cuando pierde, cuando ustedes retiran o algo, les aparece negativo, entonces es una pérdida. Entonces, cuando pierde calor, también se representa con un signo negativo. Y el calor siempre fluye del objeto más caliente al más frío.
y jamás en el sentido opuesto. Esta sería la primera ley de la termodinámica, pero no la vamos a ver de forma así, de una manera más formal. Por ejemplo, aquí tengo un objeto, supongan ese objeto a cierta temperatura, a 40 Celsius, y este 30. Por ejemplo, este rojo a 40 grados Celsius. Y este a 30. No, 20 les dije. Yo con ese 30. Este a 20. Los dos son del mismo material y los dos son de tienen la misma masa, supongo. ¿Qué va a pasar después? Que los dos van a llegar a un equilibrio térmico, ¿verdad? Este se va a ir enfriando. Este se va a ir enfriando y este se va a ir calentando. Entonces, si los dos son del mismo material y los dos tienen la misma masa inicial, al final los dos deberían tener 30 grados Celsius. Les dije eso para simplificar el resultado. Y eso siempre fluye de esa manera. El más caliente se enfría y el más frío se calienta. Entonces, este le transfirió energía al más frío. El objeto más caliente siempre transfiere energía. Y no pasaría al revés. ¿Qué quiero decir esto? Que no pasaría al revés. Esto no se da en el sentido de que el objeto más caliente se vuelva más caliente y el más frío, más frío. O sea, la transferencia no se da en el sentido opuesto. Ahorita les explico eso. Solo quiero terminar de dibujar aquí los valores. Supongo que este tiene 40 Celsius. Y el de abajo, los mismos 20 que antes. Entonces, lo que les digo que no se da en el sentido opuesto es que este de arriba no se podría calentar a costa de que el otro se enfríe. No podría pasar que si se pone en contacto, que el de arriba después tenga 50 Celsius, a expensas de que este se haya enfriado más todavía, que este, por ejemplo, tenga 10 Celsius. Entonces, el calor no fluye del más frío al más caliente. Entonces, siempre la transferencia es en este sentido. El más caliente transfiere, el que tiene mayor temperatura transfiere calor, que el calor es una energía, ¿verdad? Transfiere calor al más frío y está llegando a una temperatura intermedia. Y vamos a ver las unidades de calor ahora. Entonces, el calor, como es una energía, anteriormente no se conocía precisamente que esta energía era equivalente a la energía mecánica. No sé si recuerdan de la parte de trabajo y energía, ¿verdad? Que esa energía se medía en joules. Entonces no se conocía eso, por eso no se le había nombrado así inicialmente. Pero bueno, ahora ya sí se sabe. Entonces en el sistema internacional, la unidad para el calor son los joules. Entonces la misma que habíamos conocido antes. Entonces también se utilizan otras unidades. Y eso se utilizan porque históricamente, como no se conocía eso, entonces antes se usaron otras unidades como la caloría y BTU, que aún algunas se continúan utilizando. La caloría, digamos, no es tan raro utilizarla, ¿verdad? Y el BTU, por ejemplo, son unidades térmicas británicas. Entonces, BTU, unidades térmicas británicas, se usa, por ejemplo, en equipos de aire acondicionado, equipos de congelamiento, ¿verdad? Le dicen cuál es la capacidad que tiene eso en estas unidades. Entonces, estas son unidades que se utilizaban antes, se empezaron a usar, pero que aún perduran, ¿verdad? Por el hecho de que no se sabía generalmente que este tipo de energía de calor era equivalente a la energía mecánica y si se descubrió que hay una equivalencia, entonces por eso ahora se usa el Joule en el sistema internacional y estas se continúan utilizando, caloría y BTU. Entonces el Joule ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Cuánto es esa cantidad de energía, entonces vamos a ver ahora cuánto es la caloría. Entonces una caloría se define como la cantidad necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius, pero no entre cualquiera de las dos temperaturas, sino que pase de 14.5 Celsius a 15.5. La cantidad de calor que se necesita para que 1 gramo de agua pase de 14.5 a 15 grados Celsius, esa cantidad de calor se conoce como una caloría. En unidades térmicas británicas, ahorita se los adelanto, aunque está en la siguiente página, la cantidad de calor necesario para hacer que 1 libra de agua pase de 63 Fahrenheit a 64 Fahrenheit se le conoce como una unidad térmica británica, o BTU. Entonces, una BTU es esa cantidad de calor, que va a ser mucho más grande, ¿verdad? Porque ya es 1 libra de agua. Y la relación entre caloría y joules, aquí se las dejo. Una caloría es equivalente a 4.186 joules.
Entonces una caloría es mayor, ¿verdad? Tiene un poquito más de 4 joules. La caloría es una unidad muy pequeña, por lo que se emplea generalmente múltiplos de ella, múltiplos más grandes, por ejemplo, kilocaloría. Y, por ejemplo, en nutrición se usa el término de caloría también, no sé si ustedes la han escuchado, bueno, en los alimentos, todo eso, ¿verdad? ¿Cuántas calorías tiene tal alimento? Pero caloría en sí, la caloría que se usa en ciencia o en física, se escribe con CAL en minúscula. La caloría que se usa en nutrición es diferente, se escribe con C mayúscula. O caloría grande, como dice aquí, también se le llama. Y esa caloría grande es equivalente a 1000 calorías de las que se trabaja en física. Caloría con C minúscula y caloría con C mayúscula, esa es la equivalencia. Una de estas con C mayúscula son 1000 calorías, o lo que es equivalente a 1000 kilocalorías con C minúscula. Entonces, esta cantidad de calor que yo les hablé aquí de una caloría es la cantidad de calor que se necesita para calentar un gramo de agua de 14.5 a 15.5 Celsius. Si yo les hablara de las otras calorías grandes, serían 1000 de estas, ¿verdad? 1000 de estas de aquí pequeñas. Y el BTU, que es la unidad térmica británica, que ya les expliqué esa definición, equivale a 252 calorías, con C minúscula, fíjense bien. Entonces, eso en nutrición también es importante, ¿verdad? Porque creo, no estoy seguro, no lo he confirmado, que en nutrición animal se trabaja con las mismas calorías de nutrición, ¿verdad? Por humanos, pero supongo que sí. Entonces, estas calorías, cuando les hablan cuántas calorías diarias necesita consumir tal, si ustedes lo quisieran pasar a algo de física, a estas unidades, o después convertirlo a Joule, deberían conocer esta conversión de unidades, que esta caloría de nutrición equivale a 1000 calorías de física, que se trabajan, ¿verdad? Entonces, estas serían las distintas unidades que tendríamos, ¿verdad? Para trabajar con calor. Generalmente, lo más común aquí es que trabajemos con joules o con calorías con la C minúscula. Y ahora vamos a ver algo que es calor específico. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un bote con agua, ¿verdad? Y parece un lingote de aluminio. Entonces, estos dos objetos, para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, requieren distinta cantidad de calor. Por ejemplo, para elevar 1 grado Celsius la cantidad de 1 kilogramo de agua, se ocupan 4190 joules. Eso se puede determinar experimentalmente. Y para elevar la cantidad en 1 grado Celsius, la cantidad de 1 kilogramo de aluminio, se requieren 910 joules. Entonces el aluminio necesita menos calor para que la misma cantidad de masa se eleve en la misma diferencia de temperatura. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso tiene que ver con su microestructura interna, sus elementos, por de todo eso. Y eso se puede escribir con una propiedad que se conoce como calor específico. Entonces, eso es porque el calor específico de los dos materiales es distinto. Entonces, el calor específico es la cantidad de calor que se le tiene que agregar a cierta cantidad de masa para elevarlo en cierta cantidad de temperatura, para elevarla, ¿verdad? De cierto material. Entonces varía de material a material. Distintos materiales tienen distintos calores específicos, porque requieren distinta energía para elevarse a temperatura a 1 grado Celsius. Entonces, acá les voy a mostrar una fórmula que me dice que yo puedo medir la cantidad de calor. Por ejemplo, si yo conozco el calor específico, digamos, de agua, yo conozco la masa y yo conozco un cambio de temperatura, por ejemplo, que el agua pase de 40 a 50 grados Celsius. Entonces, yo podría hacer el cálculo cuánto calor tengo que agregarle. Bueno, yo sé cuál es el calor específico del agua porque está en tablas, está tabulado. Yo sé que es 1 kilogramo de agua. Yo sé que el delta de temperatura va a ser de 10 grados Celsius. Entonces, para que se eleve de 40 a 50 son 10 grados Celsius por el delta, o sea, el cambio. Entonces, utilizando esta fórmula, yo podría saber cuántos joules o cuántas calorías de calor le tengo que agregar para que ocurra ese cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura ustedes también lo pueden expresar como, o sea, esa ecuación de ahí puede quedar como C. Generalmente se trabaja la M primero, MC delta T, bueno, pero ahí donde saqué esa imagen estaba al revés, pero no importa, ¿verdad? En la multiplicación del orden, ¿verdad? De los factores. Y la delta la voy a copiar con una D porque no tengo el símbolo aquí. Entonces, ese delta T
ese delta T puede ser expresado como temperatura final menos temperatura inicial, porque es un cambio, ¿verdad? En esas dos temperaturas. Entonces, aquí les dejo esto abajo, ¿verdad? Para que miren que este delta T equivale a la temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, aplicando esta fórmula y con una tabla donde están los colores específicos, ahora podemos resolver ejercicios de cuánta calor se le tiene que agregar a algo para que cambie su temperatura. Vamos a hacer un ejercicio de ese tipo y vamos a hacer otro ejercicio de si yo le agrego tanto calor, ¿cuál va a ser la temperatura final? Entonces, ese sería otro ejercicio. Vamos a hacer dos. Entonces, ¿verdad? La ecuación no es tan difícil, no hay ningún integral, no hay nada elevado al cuadrado, simplemente es términos multiplicando. O si requieren despejar algo de acá, lo pasan y ya es un término dividiendo. Entonces, no son operaciones matemáticas complicadas. Y por acá tengo la tabla de calores específicos, que sería esta, ¿verdad? También hay tablas donde el calor específico aparece en calorías, si ustedes lo quieren en calorías. Voy a ver si les paso esa otra también. Pero acá, por ejemplo, solo la dejo en joules. Entonces, el aluminio, por ejemplo, son 900 joules por kilogramo por Kelvin. Aquí, aunque diga Kelvin, el Kelvin es equivalente al Celsius grados en cambios de temperatura. En temperaturas en sí, no. Por ejemplo, si yo les digo, algo está a 50 Celsius, no es lo mismo que algo está a 50 Kelvin. Pero si yo les digo, algo elevó su temperatura a 10 Celsius, sí es equivalente a que yo les diga, algo elevó su temperatura en 10 Kelvin. Los cambios entre Kelvin y Celsius son equivalentes. Los valores en sí no, pero cuando ustedes hacen la conversión, entre los cambios sí son equivalentes. Por eso estas unidades acá me parecen Kelvin. Aunque para facilitarles eso y no enredarlo con eso de los cambios y todo eso que les acabo de decir ahorita, ustedes acá podrían poner estas unidades, que es lo mismo que acá ustedes digan Joule sobre kilogramo por Celsius. Es lo mismo. Entonces mejor usen en esta tabla, este símbolo es equivalente. Esto que les dice aquí, de las unidades, es lo mismo que estas otras unidades. Celsius grados. Cuando son cambios de temperatura, al Celsius el grado se le pone a la derecha, cuando es cambio. Entonces, como esto sería un cambio, se pone ahí a la derecha el Celsius grados. Entonces, vamos a usar esta tabla y vamos a hacer el primer ejercicio. Que dice una tetera de aluminio de 1.50 kilogramos que contiene 1.80 kilogramos de agua se coloca sobre la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 a 85 Celsius? A 85 grados Celsius. Entonces, yo quiero elevar esa temperatura, ¿verdad? Los dos objetos, yo coloco en la tetera el agua, ¿verdad? Inicialmente los dos están a 20, pero para que el agua se caliente también se tiene que calentar aluminio, porque es el recipiente que la contiene. Entonces la temperatura final de los dos también es 85. Quizás empecé con un ejercicio muy difícil, ¿verdad? Porque le estoy mezclando dos cosas, pero aquí lo que tienen que hacer es calcular el calor de los dos, tratarlos como individuales. Primero, cuánto calor va a absorber la tetera de aluminio. Después, cuánto calor va a absorber la tetera de agua. Entonces, si quieren, primero hagámoslo como que solo el aluminio, ¿verdad? Y después simplemente se suma. Entonces, masa del aluminio igual a 1.50 kilogramos. Temperatura inicial, temperatura sub cero, o mejor le voy a poner la O para que se mire más pequeña. Aunque es sub cero, ¿verdad? Ese es su índice. Temperatura sub cero es, o temperatura inicial, 20.0. Temperatura final, 85.0. Y yo me acuerdo del aluminio, que es la que acabo de ver ahorita, me parece que era 910, el calor específico, guión bajo del aluminio. Ese guión bajo es como que es imagínenselo como que es un subíndice. Calor específico del aluminio, 910 joules sobre kilogramo por Celsius, grado. Entonces primero vamos solo a calcular el calor del aluminio, después el calor del agua y después lo sumamos. Entonces ese sería el calor total. Entonces, calor del aluminio, aplico la fórmula que me decía que es igual a masa, en este caso sería el aluminio, por el calor específico del aluminio, por el delta de temperatura, que el delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial.
Esto lo voy a dejar separado para que se vea la diferencia. Y ahora sustituyo. Bueno, el calor me va a caer en joules. Acá podemos ver esto, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden poner todas las unidades. Van a ver que se cancelan los kilogramos, los grados Celsius, y que al final le queda en joules. Entonces, masa serían 1.50 por calor específico, 910. Temperatura final, 85.0 menos 20.0. ¿Era 910 o 960? No estoy muy seguro. Voy a regresar a ver. Aluminio, 910, sí. Entonces, continúan aquí, ¿verdad? Y bueno, multiplican 85 menos 20, 65 por 910 por 1.50. Me da 88.725 joules. Después, bueno, no. Quiero ver ahora mejor antes de avanzar a la parte del agua, si tienen alguna duda con el calor que absorbe el aluminio en este proceso. Como lo absorbe, si se fijan aquí me da positivo, ¿verdad? Este número me quedó positivo. Es un calor que él debe absorber para llegar a esta temperatura. Y bueno, lo del agua sería igual, ¿verdad? Solo que hay que trabajar con los datos del agua. La masa del agua es 180, dice acá. 1.80 kilogramos. Entonces, masa del agua. Y me falta el calor específico, que está en la tabla anterior. $4.190, dice acá abajo. Entonces, calor específico del agua, 4.190 joules por kilogramo por Celsius grado. Igual, acá les va a caer en joules porque es un calor, el calor es energía. Ustedes pueden comprobar, como les digo, colocarle las unidades a los valores y ver que se cancela. Calor del agua, entonces sustituyo ahí. Masa del agua, calor del agua, calor específico, perdón. Temperatura final menos temperatura inicial. Si se fijan, temperatura final e inicial no les puse un índice, porque para el agua y el aluminio es lo mismo. Entonces no es necesario especificar si es la del agua o la del aluminio. Entonces masa del agua 1.80, calor específico del agua 4.190, temperatura final 85 menos 20, temperatura inicial. Bueno, el punto cero no es necesario, 85.0 menos 20.0 me va a dar lo mismo que 85 menos 20. Y eso queda 85 menos 20, 65. Me queda 490.230. Y las unidades, como es un calor, el calor es un término de energía, me quedan joules. Y el calor total, este es el calor individual, ¿verdad? La pregunta es cuánto calor debe agregarse. Entonces agregarse en general sería el total. Simplemente es la suma de los dos. Entonces, calor total igual a calor del aluminio más el calor que debe agregarse al agua. Y bueno, sumo los dos. Y me queda 578.955. 900. 55. Sí. 578.955. Bueno, está bien, gracias. Entonces me da ese valor y en joules, ¿verdad? Este es un poco más difícil, ¿verdad? No me había fijado que tenía dos, si no les hubiera puesto uno más fácil. Para empezar, me gusta empezar con lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil hubiera sido que solo fuera un material, que solo les dijeran, por ejemplo, solo aluminio. Básicamente la variante que es aquí es que tienen que hacer como dos ejercicios en uno. Sacar el calor del aluminio y también el del agua. Entonces no es que sea tampoco mucho más difícil. Y después es el calor total. Entonces, teóricamente lo que quiero decir aquí es que la estufa, para calentar esa agua que está en un recipiente de aluminio, tiene que agregar este calor. Eso lo va a proporcionar la hornilla, ¿verdad?
estos 578.955 joules para que el agua se caliente. Entonces, si se fijan, les recuerdo que el calor es una energía que se transfiere en un proceso. Entonces, este calor de aquí no es que ya está, ¿verdad? Sino que ese calor fue necesario para llevar la temperatura de 20 hasta 85. Eso fue un proceso, ¿verdad? Son dos pasos. Primero está en 20 y después 85. Entonces, el calor es una transferencia de energía o transferencia de calor. O simplemente calor, ¿verdad? No como la temperatura, ¿verdad? Que la temperatura es algo estático, que ya está en un equilibrio, que ya es un valor dado. Y el calor es en un proceso. Entonces, hagamos otro ejercicio. Que dice lo siguiente. O bueno, no. Quiero ver antes si tienen dudas con el anterior. Antes de pasar al otro. Entonces, bueno, hagamos el tercero, que va a ser el último de la clase de hoy. Dice, la sangre transporta el exceso de calor del interior a la superficie del cuerpo, donde se dispersa el calor. Si 0.250 kilogramos de sangre a una temperatura de 37 grados Celsius fluye hacia la superficie y pierde 150 joules de calor, o sea, cuando él estuvo cerca de la superficie, perdió esa cantidad de calor, ¿cuál será la temperatura de la sangre cuando fluye de regreso al interior? Supongan que la sangre tiene el mismo calor específico que el agua. Entonces, lo más fácil es apuntar los datos primero, ¿verdad? Masa, como aquí solo me dan agua, no tengo que poner subíndice de agua, porque siempre, perdón, masa de sangre, siempre estoy trabajando con sangre. Y que el calor específico, que tome el que le corresponde al agua como equivalente al de la sangre. Entonces, no es necesario poner subíndice de masa de la sangre. Solo simplemente pongo masa. Ya sé que es de la sangre, ¿verdad? Después, esta temperatura que me dan acá es la temperatura inicial, o sea, cuando él antes de su proceso estaba a eso. Lo que les preguntan es a cuánta temperatura regresa, que esa sería la final. Temperatura sub cero es de 37.0 grados Celsius. ¿Calor cuánto es? $1,500 joules. Y falta la temperatura final, es la incógnita. Otro dato, aunque no aparece ahí, pero que ustedes generalmente lo van a tener en las tablas, es el calor específico, que les dice que tomen el del agua, igual, el mismo del agua, o aproximadamente el del agua, ¿verdad? ¿Creen que están bien los datos? ¿O hay algún error? Miren, hay un error con el calor ahí, ¿cuál sería? Negativo. Es negativo, ¿verdad? Porque si ustedes hacen esto, le están diciendo que gana, entonces la temperatura aumentaría. Después, cuando hagan su cálculo y todo, les va a quedar, por ejemplo, 50 grados Celsius. O sea, y después, quizás a veces ustedes no analizan el resultado, lo hacen y no se fijan, ¿verdad? Ah, pero aquí debería hacerse una pregunta menor porque se está enfriando. Entonces, a veces uno por estar apurado no se fija en eso, ¿verdad? Entonces, negativo 1500 joules. Y bueno, hacemos el ejercicio. Entonces, escribo la fórmula, ¿verdad? Y despejo para lo que me interesa. Calor es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Que directamente puedo poner temperatura final menos temperatura sub cero, que es la temperatura inicial. Despejando para lo que me interesa, que es la temperatura final, la masa y el calor específico que están multiplicando todo este paréntesis pasan dividiendo. Entonces, por este lado me queda calor dividido entre la masa y el calor específico. Y al lado derecho me queda lo que está dentro del paréntesis, porque pasé lo que está afuera, lo pasé dividiendo, porque esto está multiplicando, ¿verdad? Al delta de temperatura. Y me queda temperatura final menos
temperatura sub cero o temperatura inicial. Y como me interesa la temperatura final, la temperatura inicial que está restando pasa sumando a todo el término, ¿verdad? No es que pasa arriba ni abajo, pasa sumando a todo el término. Entonces, por arriba me queda calor, por abajo me queda MC. Más temperatura inicial. Pasa sumando a todo el término. Igual a temperatura final, que es lo que me interesa. Y ahí ya directamente puedo sustituir, ¿verdad? Esto generalmente yo lo pongo a la izquierda. Copio la ecuación de nuevo, copio esto a la izquierda y esto a la derecha, pero como ya no tengo mucho espacio acá abajo, voy a copiarlo así nomás, que queda a la izquierda. Menos 1500 dividido entre masa y calor específico. 0.250, 4190, más 37. Igual, temperatura final. ¿Cuánto les da eso entonces? A ver, ¿cuánto les da? $38.43. Ahí le puso positivo el 1500, si le da eso. El 1500 va negativo del calor. Veinte. 35.50. ¿Punto? ¿35 punto cuánto? 35.57. Entonces eso sí sería, ¿verdad? Ya está más fría. 35.57. Y sí, esto lo pueden redondear a 35.6, ¿verdad? Para que solo tenga un decimal después del punto como la temperatura inicial. Pero bueno, si está así, está bien. 35.57 Celsius. Entonces, ¿cuál será la temperatura de la sangre cuando fluye al regreso anterior? Bueno, la temperatura de la sangre al regreso sería de 35.57 grados Celsius. Y en este proceso, bueno, como él perdió calor, se volvió más frío. Cuando gana calor, se vuelve más caliente. Entonces, recuerden eso del signo del calor. Cuando absorbe o gana es positivo y cuando pierde es negativo. Entonces, eso sería lo de hoy, ¿verdad? Y ya les agregué la actividad de la semana pasada. Cuando les agregue lo de esta, yo les aviso. Ahí por WhatsApp. No les había avisado porque hasta ayer la agregué, ¿verdad? La de la semana pasada. Entonces, mejor esperé hasta avisarles hasta bien la clase. La que tienen agregada hasta ahora, tienen hasta el domingo para resolverla. Es un laboratorio que es en grupo y una guía, que la guía es individual. Y bueno, no sé si tienen alguna duda del ejercicio, ¿verdad? O de cualquier tema de la clase de hoy. Está bien, Lee, gracias. Bueno, de nada. ¿Y cuándo sería el próximo examen o no va a haber examen? Sí, se va a ver, es la semana 15. O sea, ahorita estamos en semana 13, dentro de 2 semanas sería. Ese sería el último examen. Lo que hay que subir hasta para cuándo es. Para el domingo. Domingo 13, ¿verdad? Gracias. Sí, sí. Es un laboratorio y una tarea. Entonces, bueno, por aquí nos quedamos el día de hoy y que tengan una buena semana. Gracias, Lee. Bueno, Gracias, nada. licenciado. Gracias, buen día. Buenas tardes. Gracias, igual, buen día. Bye. Hasta luego. Muchas gracias y buen día.
Gracias, buen día también.